Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente López Obrador ha dicho que a él no lo tomó por sorpresa, que eso ya se esperaba. Lo que sí hay que reconocer es que algunas voces tan potentes y tan prestigiosas como la de él sí han venido advirtiendo incesantemente sobre una situación muy grave en la economía. La pregunta que te hago, Luis Enrique Mercado, especialista muy reconocido en economía y finanzas, es: en esta proporción de menos 18.9, Luis Enrique, la caída del PIB en el segundo trimestre de este año. Pues no se esperaba 18.9 definitivamente. Sí se esperaba cifras como las que estamos viendo a nivel mundial, de entre 8 y 10%. De hecho, Estados Unidos dio a conocer ayer esta misma cifra, 8%. Alemania dio a conocer esta misma cifra en 10%, pero México 18.9%. No hay ningún país cuya economía se haya caído en esa proporción en el segundo trimestre de este año. Ninguno. A ver, pero ¿qué tanto es por la doble pandemia, la sanitaria y la que empezó a correr en paralelo con esta, que es la otra pandemia, la económica? ¿Qué tanto es por efecto de estas pandemias estrictamente, o por efecto de la primera originando a la segunda, o corriendo en paralelo, qué sé yo? ¿Y qué tanto es también por medidas que se han tomado o que no se han tomado en México? Bueno, efectivamente, buena parte de esta caída se debe a la paralización de la actividad económica que determinaron las autoridades de salud en abril, mayo y junio, sin duda. Pero una parte importante también es por decisiones que no se han tomado. O sea, el presidente de la República ha dicho que él no va a tomar medidas contracíclicas, es decir, medidas en contra de esta caída. Ha dicho que no las va a tomar, no las ha tomado, y ahí están las consecuencias. Y en la medida que no tomemos medidas contracíclicas, en esa medida será la profundidad de la caída. Más aún, el gobierno mexicano ha tomado medidas en favor de la caída. Restringir el gasto público, la famosa austeridad republicana, la orden de no ejercer el gasto operativo de las entidades, provocan que la caída sea mucho más profunda de la que provocaría si el gobierno tomara medidas para contrarrestar la tendencia de la economía a caerse cuando hay una parálisis por la pandemia de salud. O sea, sí hay una parte de la pandemia de salud, pero hay otra parte de la inacción o de la no acción del gobierno para contrarrestar esta caída. El presidente ha sido muy enfático: no voy a tomar medidas contracíclicas porque esas eran medidas neoliberales que nosotros no vamos a adoptar. Y aquí están las consecuencias, ¿no? Ya tienes un medio año con menos 18.9%, lo cual significa que en unos días más el Fondo Monetario, algunas agencias van a empezar a decir: oye, México ya no se va a caer 10.5% este año, ¿eh? Es posible que se caiga más de 10.5% en 2020, y que además la otra cosa, no haya posibilidades de una recuperación, porque todos los países están diciendo que en 2021 sus economías van a crecer, van a empezar a recuperarse de esto. La economía mexicana, como se ven las cosas, no se ve que vaya a tener posibilidades de dar la vuelta. Luis Enrique, ¿qué tanto ha influido en esto el tan debatido hecho de que no haya habido apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que no haya habido apoyos como sí ha habido en muchos otros países, incluso países con menor tamaño de economías, en América Latina, hasta en África? En fin, ¿qué tanto ha influido el que se haya dejado a las empresas a su suerte? El presidente dijo en su momento: pues ese es problema de las empresas, no nuestro. Pues sí, es la falta de acción del gobierno para enfrentar una situación. O sea, como tú dices, todos los países, absolutamente todos, han tomado medidas. Los más desarrollados tienen paquetes
que llegan a billones de dólares de apoyo, los más chicos pues de miles de millones. En México no hay absolutamente, lo único que hubo fue un paquete de créditos de permitir que las empresas no pagaran algunos meses de cotización al Seguro Social, pero que muy pocas empresas aprovecharon, porque al no pagarlo les cobraban intereses por ese no pago, y los intereses del Seguro Social andan arriba del 25-30%, o sea, no es conveniente tomar esos créditos, ¿no? O sea, el gobierno mexicano, o sea, México no tiene ningún plan para hacer frente a la parálisis económica provocada por la pandemia, y por eso vemos una cifra de escándalo como es 18.9% de caída, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esta declaración del presidente de que él ya está desarrollando una metodología propia de medición de la economía que ya no tiene que ver con el Producto Interno Bruto, sino con el bienestar de la población? Y dice que según esta forma de medir la actividad económica, aunque haya una caída del Producto Interno Bruto, no tiene que reflejarse, o no se está reflejando, dice él, en el aumento de la pobreza, porque ahora se está atendiendo a los pobres mediante todos sus programas sociales. Y sin embargo, bueno, pues el Coneval, el INEGI, todos coinciden en que este año va a haber entre 10 y 12 millones, no sé si tú tienes el mismo dato, de nuevos pobres, es decir, de gente que va a bajar del nivel de clase media a pobreza y a pobreza extrema, Luis Enrique. Sí, las mediciones son esas. Mira, el presidente puede hacer todas las mediciones que él quiera. O sea, podría medir el bienestar social, correcto, pues entonces que mide el empleo y veremos que hay 13 millones de personas sin empleo, que mida el ingreso promedio de las familias, y en todos los casos el promedio de ingresos se está cayendo. O sea, la economía es como un pastel, o sea, el Producto Interno Bruto es como un pastel. Si el pastel se hace más chiquito, pues habrá quien ya no le toque rebanada de pastel, y a todos les va a tocar una rebanada más chiquita, ¿eh? Sí. Es así de fácil. Sí, entonces, sí. Cualquier medición que se haga te va a reflejar esta caída de 18.9%. Si mides el empleo, si mides el ingreso promedio de las familias, si mides la posibilidad de las familias de comprar muebles, si mides, bueno, está la medición del consumo medio de los mexicanos, y el consumo viene cayéndose también a la misma velocidad que la economía, ¿no? ¿De qué manera debemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Piensas que este segundo semestre, es decir, el tercer trimestre y el cuarto de este año, serán una durísima prueba para la economía y para la sociedad? Yo digo que viene, o ya estamos viviendo una tercera pandemia, la social, Luis Enrique. Sí, la pandemia social ya es inevitable. Ya tienes en este momento casi 12.5 millones de personas en la calle, sin empleo, de los cuales 1.200.000 más o menos eran personas que tenían trabajos inscritos en el Seguro Social. Y el otro alrededor del 10 millones de personas eran personas que trabajaban en la economía informal y que también han sido afectados por esta caída económica, ¿no? Sí. Entonces, tenemos a muchas familias que no están teniendo dinero para comer, porque el jefe de familia, la esposa, los hijos perdieron su trabajo. Hay familias donde había personas donde trabajaban 3 o 4 y ahorita nada más trabaja una de ellas. Entonces se está reflejando en el ingreso de las familias y la posibilidad de consumir lo indispensable, ¿no? Eso están en las estadísticas, están en las cifras. O sea, hay una tercer pandemia, como tú dices, que es la pandemia social, que significa nos estamos empobreciendo, así de facilito. Y va a haber 12 o 13 millones de mexicanos que van a llegar a la pobreza extrema. Ni siquiera van a caer de la clase media a la pobreza, van a caer de la pobreza que está en este momento a la pobreza extrema, que es donde las dificultades son mayores, ¿no? Que en términos cristianos significa hambre, porque la clasificación de pobreza extrema es esa, falta de nutrimentos, suficientes. Como tú lo dices.
Pues es sí. hambre. Es hambre, son imposibilidad de tener dinero para comprar comida. Ya. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido y Pues admirado bueno, Luis Enrique el Mercado? presidente dijo ayer que espera que él ya ve venir la recuperación en julio y en agosto. Pues sí, efectivamente, yo no esperaría que la economía caiga 19.8% en julio, agosto y septiembre, pero de que la economía va a seguir con cifras negativas, y además es una recuperación. Las cifras negativas o positivas se van sumando. O sea, ahorita ya traemos un primer semestre con 19.8 y si el trimestre cae 4%, 5, 6, se va a sumar al 19. O sea, vamos a andar en 22% de caída acumulada los primeros 9 meses del año. Luis Enrique Mercado, con mi admiración y cariño de siempre, te mando un abrazo. Gracias, te aprecio mucho tu colaboración generosa. Gracias, un abrazo, Luis Enrique. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.